Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo Los Críticos de la Historia. conformado por Katia Parro, César Comaiconza, Dante Peralta. Natalie Cutipa y Ariel López. Y somos la voz que evoca el pasado. Hoy venimos con un tema que hace eco en nuestra nación. Un episodio que aún vibra en cada rincón. El grupo Colina y sus operaciones. Estamos listos para celebrar la memoria. El origen de este grupo se remonta al 13 de mayo de 1980, en Ayacucho, donde una explosión involucró a Vladimiro Montesinos y Santiago Martín Rivas. En ese entonces, estos individuos eran simplemente agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú. A inicios del gobierno de Fujimori, él y su asesor Montesinos decidieron enfrentar la situación caótica en el país debido a que los grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA que causaban terror desde 1980 con el objetivo de combatir de manera más efectiva a dichos grupos, Fujimori optó por aprobar la actividad de la agrupación con el propósito de luchar contra el terrorismo, el grupo Colina. En la semana 12, Mendieta nos enseña sobre la etapa del conflicto armado interno desde 1980 hasta el 2000. Además nos explica la causa del conflicto y el sentimiento de los grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. También se menciona que no solo esos grupos cometieron actos terroristas, sino también los militares y el gobierno. A ellos se le conoce como terrorismo de Estado y entre esos grupos se encuentra obviamente el grupo Colina. Asimismo, en la siguiente semana 13 se hace un breve resumen sobre lo dicho anteriormente y también se menciona que en el gobierno de Alan García se creó un comando paramilitar secreto llamado Rodrigo Franco, cuya existencia no se confirmó hasta años después en la Comisión de la Verdad. Este comando realizaba asesinatos selectivos de presuntos terroristas y al parecer también de opositores políticos. Por consiguiente, tal y como afirma Mendieta en la semana 14, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, también se creó un comando paramilitar secreto llamado Grupo Colina, para contraatacar a Sendero Luminoso y quienes también realizaban asesinatos selectivos de ciudadanos que al parecer eran senderistas, aunque esto no estaba totalmente comprobado. Debido a esto, suceden dos grandes casos muy controversiales, Paros Altos y La Cantuta. El primero de ellos fue realizado el 3 de noviembre de 1991 durante una apoyada en la calle Junín, donde murieron 15 personas, entre ellos un niño de 8 años y 4 resultaron heridas. El segundo caso ocurrió después del atentado en Tarata, en julio de 1992. El grupo Colina, en un acto de represalia, asesinó a 9 estudiantes del profesor pertenecientes a la Universidad La Cantuta. Las principales operaciones de este grupo más conocidas son las de Barrios Altos y La Cantuta, debido a que se realizaron delitos de lesa humanidad. Las causas principales por las cuales se realizaron estas operaciones son las siguientes. Supresión de la insurgencia. Tal como afirma Jara 2007, la intención de eliminar los supuestos integrantes del Sendero Luminoso, un grupo insurgente que amenazaba la estabilidad del país. Debido a ello, se creía que los individuos presentes en la reunión eran terroristas o colaboradores. Inteligencia defectuosa. La inteligencia empleada para justificar la operación resultó ser errónea. Las víctimas, entre las que se encontraban niños, ancianos, tenían conexión con grupos insurgentes, lo que evidencia un fallo significativo en la identificación de los objetivos. Control del miedo. Tal como afirma Jara 2007, la operación también tenía el propósito de servir como una demostración de la capacidad del Grupo Colina para ejercer poder y control, evidenciando su habilidad para llevar a cabo acciones sin restricciones y sin temor a las consecuencias inmediatas. Estas operaciones, ante las circunstancias explicadas para su creación y de su justificación de sus operaciones, ocasionaron las siguientes consecuencias. Políticas. Tal como afirma Robles, las revelaciones sobre las acciones del Grupo Colina y las violaciones de derechos humanos perpetradas deterioraron gravemente la imagen del gobierno de Fujimori, facilitando su declive y episodio de exilio. Sociales. Las operaciones causaron la muerte y desaparición de muchos civiles, dejando el legado de sufrimiento, trauma de las víctimas y sus familias. Esto provocó la creación de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que buscan justicia y reparación. Legales. El escándalo y las condenas vinculadas al Grupo Colina motivaron reformas legales y políticas en el Perú para mejorar la protección de derechos humanos y evitar la repetición de estos abusos. Se implementaron mecanismos para reconocer oficialmente a las víctimas y evitar reparaciones tanto simbólicas como económicas a sus familias. Buenas noches, mi nombre es Cecia Yemina Tomaiconza Díaz y hoy vamos a hablar sobre el Grupo Colina y sus operaciones. A continuación les presentaremos al profesor
Buenas noches, profesor. Quisiera que usted me dé su opinión sobre el Grupo Colina. Bueno, está demostrado que el Grupo Colina es un grupo paramilitar. Y bueno, fue un grupo bastante letal para la sociedad, para la guerra en ese momento antisubversiva. ¿Qué recuerda usted sobre las actividades de este grupo en la época de los 90? Yo recuerdo también, ¿no? como ciudadano, de lo que he escuchado todos estos años de la universidad, mi juventud, es lo que más se le atribuye, ¿no? Son los dos hechos más significativos. ¿Qué cree que fue el papel del Grupo Colina en la masacre de Barrios Altos? El Estado estaba aplicando una política contrasubversiva. ¿Cómo cree que se involucró el Grupo Colina en los asesinatos y la desaparición del caso de la Cantuta? Está involucrado directamente, ¿no? Tienen sus objetivos políticos, cada asesinato tiene un objetivo político, ¿no? Esos muchachos de la Cantuta, está demostrado que no eran terroristas, ¿no? Pero sí eran muchachos. ¿Qué impacto tuvieron los casos de Barrios Altos y la Cantuta en su vida y en el país? ¿Y por qué? Para mi vida es después, ¿no? Ya en la universidad, de enterarme de esta situación. Para mí, como estudiante de historia, era bastante doliente, ¿no? Esta etapa de la historia del Perú. Hola, dígame, ¿cuál es su nombre? Soy la señora Elsa Figueroa. Pasaremos a las siguientes preguntas. ¿Podría contarme un poco sobre su experiencia durante la época en que el Grupo Colina estaba activo? Mi experiencia fue bastante terrorífica, lo llamaríamos así, puesto que este grupo generó mucho pánico con el pretexto de buscar a los terroristas. Ha cometido mucho asesinato, ya sean niños, adultos, mayores, sin respetar a nadie. ¿Cómo se enteró los eventos de Barrios Altos y la Cantuta? ¿Y cuál fue su reacción ante estos actos? Bueno, me enteré por medio de los noticieros, por medio de televisión, radio. Yo en ese momento estaba trabajando. Fue muy impactante. ¿Piensa que se ha hecho suficiente para que se conozca la verdad y se haga justicia por los casos de Barrios Altos y la Cantuta? ¿Por qué? No me parece que se haya hecho justicia, puesto que no llegaron a ser compensados las víctimas, porque no ha hecho nada, ni siquiera los derechos humanos ha podido hacer nada, no sé por qué. Claro, porque se han violado, este grupo ha violado los derechos humanos. Han violado los derechos. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las generaciones futuras sobre este capítulo de la historia peruana? Tener bastante respeto con todos. Eso, el mensaje daría yo a la juventud. Claro, muchas gracias por la entrevista, es un gusto. Ya, señorita, para mí también ha sido un gusto. En conclusión, la forma en que el Estado y la sociedad peruana enfrentaron el problema del terrorismo a través del Grupo Colina fue inadecuada, ya que resultó en graves violaciones de los derechos humanos y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Una alternativa de solución hubiera sido fortalecer el sistema judicial para asegurar investigaciones y juicios transparentes, establecer mecanismos de supervisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y desarrollar programas de rehabilitación y educación para promover la reconciliación nacional y la cultura de paz, en lugar de recurrir a métodos extrajudiciales y represivos como se explicó anteriormente. Se debió optar por estrategias legales y que no atenten contra los derechos humanos. Asimismo, a partir de la información recopilada y según nuestra investigación previa, se observa que el Estado peruano justificó las acciones del Grupo Colina como necesarias en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, eso no justifica todo el daño que causaron al matar a inocentes que presuntamente eran terroristas. También hay que destacar que al realizar las entrevistas a un experto
quien es docente de historia, y a una ciudadana que vivió durante esa época, nos dimos cuenta que estas acciones generaron desconfianza hacia las instituciones y profundizaron el sufrimiento social, así como también se aprecia el descontento y la indignación de nuestros entrevistados, que formaron parte de ese periodo de la historia peruana donde se vieron profundamente perjudicados y quienes nunca olvidarán el terror que vivieron durante esos años.